Hola, ¿qué tal amigos? En este video les mostraré unas cuantas funciones que tiene el enumerable, que es una de las clases que estuvimos viendo, o lo que retornaba el linku y una expresión lambda, una función de repeat, o sea de repetir, otra de range, que es de rango, y por último veremos cómo hacer una comparación secuencial de objetos. Entonces, empecemos. Veremos entonces cómo repetir objetos de una forma fácil. Podemos poner, por ejemplo, var repetir igual enumerable, y este enumerable pertenece a system.linku.repeat, y entre paréntesis le coloco, por ejemplo, si yo quiero repetir la letra A 5 veces. Entonces esto ya tiene un enumerable de la letra A, de un char. ¿Cómo verifico eso? For each item in repetir console.line interpolation item punto y coma. Ejecuto. Tengo que repetir la letra A 1, 2, 3, 4, 5 veces. Espectacular. También lógicamente puedo hacer eso con un número. De repente quiero repetir 8 veces el número 3. Tengo de esta forma. 8 veces. Ese sería para repetir. De repente si necesitan utilizar, en vez de hacer un mientras y hacer algo muy trabajoso, con una sola línea de código ya pueden hacer eso. El otro método importante también a ver sería el de rango, que es también del enumerable punto range. Le puedo decir del 1 al 10. Voy a imprimir esto. Cambio, en vez de repetir por rango, ejecuto. Tengo los números del 1 al 10 de una forma rápida, una sola línea de código. Pero a esto también yo puedo agarrar, decirle, una vez que yo tengo el rango, después acá yo también le puedo poner where n lambda expression n mod 2 es igual a 0. Así le puedo generar el rango. Esto me genera un listado, y el listado sabemos que podemos crearle una expresión lambda para tener solo los ítems que necesitamos. Entonces si ejecutamos esto, tendremos de una forma sencilla los números pares del 1 al 10. Bien fácil. Lógicamente esto también yo puedo hacerlo con query syntax, que es de esta forma, obteniendo siempre el mismo resultado. From n in enumerable.range 10 where n2 será igual a 0, tendremos lógicamente el mismo resultado, los números pares del 1 al 10, pero de esta forma inicial que hicimos es utilizando linku, pero con expresión lambda, y esta forma es linku utilizando query syntax o sentencia de preguntas. Lógicamente podemos hacer varias funciones tipo
ejemplo, una variable se llama cuadrado, enumerable.range del 1 al 10 significa que me va a generar un listado del 1 al 10, o sea, con los números del 1 al 10. Seleccionamos por cada número dentro de este listado que tiene los números del 1 al 10, va a obtener el n por n, o sea, el cuadrado de cada número de los números generados del 1 al 10. Ejecutamos, tenemos el cuadrado de los números del 1 al 10. Lógicamente, si quiero hacer esto con query syntax, sería var cuadrado es igual from n in. Esto queda igual, que es lo que me genera el listado. Digamos, select n por n, que va a tener el mismo resultado de utilizar linku con lambda expression, y esta es la forma utilizando linku con query syntax o sintaxis de pregunta. Tenemos el mismo resultado. También, a modo de ejemplo, vamos a comentar esto. Creamos una variable del tipo random, que significa aleatorio. Vamos a poner rng como nombre, igual new random, var números aleatorios igual, vale, entonces, select n rng next 1,5. ¿Qué tenemos acá? Generamos una variable que es del tipo random. Está ya dentro del Visual Studio. Está dentro de system.random. System.random, este tipo de clase, su nombre va a ser rng, que va a ser igual a un nuevo random. Después le digo, creo una variable que se llama el número aleatorio, que va a ser enumerable.range 1,10. Esto genera un listado con los números de 1 al 10. Y al hacer el select por cada número, o sea, cada vez que haya un ítem, él va a agarrar así rng, que sería este random, y el random tiene una función que se llama next, que recibe un parámetro que va a ser el número menor que puede generar y otro que es el número mayor. Entonces esto genera un número del 1 al 100 aleatoriamente. Y como está dentro del select, que tiene un listado, y ese listado tiene 10 ítems, sabemos que esto se va a ejecutar 10 veces con 10 números distintos. En este caso yo no estoy usando la variable n. Normalmente cuando yo no hago eso, yo puedo generar tranquilamente un guión bajo, que significaría que yo en la función interna de la expresión lambda no voy a usar la variable de cada ítem que tenga nuestro listado. Suelo usar este guión bajo, pero tampoco no hay problema en usar n, para que tenga siempre la misma forma. Entonces esto, si yo ejecuto, seguramente le va a salir diferente a ustedes, porque esto va a generar números aleatorios. Cada que yo ejecute, en teoría tiene que imprimir números diferentes. Tenemos números aleatorios del 1 al 100 10 veces. Si yo ejecuto de nuevo, tenemos otra tanda de números aleatorios. Entonces, si ustedes hacen este código, no le va a salir, o es muy improbable que le salga igual a los que a mí me salió. ¿Cómo hago esto con query syntax o sintaxis de pregunta? Que es la parte donde empieza con el from. Se le quedaría acá from n in el enumerable select rng.next del 1 al 100. Ejecuto. Tengo los mismos números aleatorios, 10 números aleatorios. Perfecto. También agarro, y esto puedo hacer también de utilidad para hacer algo un poco más interesante. A modo de ejemplo, genero la variable random, le pongo var letra, enumerable.random rango de 0 al 26,
select, vamos a poner C, queremos letra, acá poner char para que convierta, C más A, string. Esto sí imprimo que tenemos. Voy a ejecutar primero para que vean que sale y después explico el código de cómo sale o cómo obtenemos ese resultado. Y tenemos las letras del alfabeto inglés, porque no hay doble L, no hay N. Pero ¿cómo conseguimos hacer eso? Bien, el numerable range 0,26 significa que me va a generar los números desde el 0 hasta el 26. Select, entonces seleccionamos por cada número que genera este rango, convierto a char, que es un carácter, C, que es cada uno de estos números, más A. ¿Y qué este A es? Pues un char, y el char, a pesar que es una letra, internamente también es un número. Representa a un carácter único. Bueno, esto tiene un número. Ese número yo le sumo al número que me generó el rango y tengo la letra A, si es 0. Si le sumo a la letra A más 1 va a ser la B, después más 2 va a ser la C y así va hasta la Z. Lógicamente esto de acá genera un número, yo puedo generar desde un número al convertir en char en una letra de un carácter. Eso de nuevo yo convierto a string y eso es lo que selecciono. Entonces esto tiene un listado de string. Primero tiene un número, ese número se le suma al char A, es el resultado de la suma del número con la letra A, convierto a char, ese resultado no convierto a string, y ahí tengo la letra del alfabeto inglés. Modo ejemplo. También hay otra opción que es importante saber, que normalmente solemos tener problemas. Supongamos tengo dos vectores, nombres, uno igual, Leo, Ul, Guillermo, Chito, Cis. Son los nombres de mi amigo de infancia. Aquí tenemos Leo, que soy yo, Raúl, Guillermo, Chito, Alexis, Antonio, Pablo y Germán. Supongamos yo tengo otro vector similar, con los mismos nombres, con el mismo tamaño y el mismo orden de ítems. Yo quiero comparar para saber si en verdad son iguales. Entonces le pongo console.writeLine, nombre 1 es igual a nombre 2. Esto me va a dar un valor verdadero o falso en el caso que los dos son iguales. Para ustedes son iguales estos dos. Visualmente como ser humano sí son iguales, pero para la computadora es diferente. Vamos a ejecutar. Y me da falso. Pero nosotros vemos que es exactamente igual. Por ejemplo, yo le hice un control C, control V y tienen que ser iguales. Pero ¿qué pasa? Cuando yo comparo dos ítems de esta forma, lo que yo estoy comparando es si están en el mismo espacio de la memoria RAM. Y como son dos variables totalmente diferentes, no están en el mismo espacio de la memoria RAM. Por eso es diferente, porque acá yo no estoy comparando los ítems o si tienen igualdad de ítems de posición y de cada uno de los ítems de nuevo. Entonces esto me va a dar siempre falso, porque no son variables iguales en el estado de la memoria RAM. Y puedo probar también a hacer de otra forma. Hay una función que se llama equals, que recibe dos parámetros, que son los dos ítems que yo quiero igualar o verificar que sí son iguales. Voy a aumentar primero este. Tenemos un resultado nomás. Y me da falso. ¿Por qué? Porque este igual también la misma cosa. Si es que son iguales, pero este verifica también la posición de la memoria. Como no son dos variables iguales en la memoria RAM,
entonces es falso. Hay otra forma también de comparar, es ir directamente al equals, pero de la variable 1, o sea, el listado 1. Elimino un paréntesis, ejecuto y tengo falso de nuevo. ¿Por qué? Porque este equal hace lo mismo que este, que hace lo mismo que este. Lo que compara es la posición de la memoria de cada variable. Entonces, ¿cómo yo hago para comparar si en verdad son iguales estos dos vectores? Para eso hay otra función. Es importante saber. Que está dentro del vector que se llama sequence equal. Termina cuando dos secuencias son iguales por comparación de elemento. Tenemos esta system collection generic.enumerable string secuencia equal, o sea que el sequential equal depende del enumerable. El enumerable tiene dentro el sequence equal, no el vector. O sea que si yo tengo un listado también puedo hacer esto. Esto devuelve un boolean, o sea un verdadero o falso. Y lo que necesita es que nosotros le pasemos el segundo listado, que lógicamente tiene que ser en teoría del mismo tipo, ¿verdad? Para que pueda comparar. Entonces, ahora si ejecuto, ya me sale verdadero. ¿Por qué? Porque está la misma cantidad de ítems en el mismo lugar. Si yo le elimino de repente al último ítem, ejecuto, me da falso porque un vector es más grande que el otro. Si es que de repente cambio de lugar el ítem y vuelvo a ejecutar, tampoco van a ser igual porque los ítems no están en el mismo lado. Si cambio un ítem, pongo el S, ejecuto, tampoco va a ser igual. Entonces lo que corrobora él es que sean los mismos ítems que estén en la misma posición y que el vector sea del mismo tamaño. Puedo generar de repente un vector de entero. Intentar hacer la comparación de nombre 1 con números. Y ayer me ha dado un error porque me dice el string, o sea el vector de string no tiene ninguna definición de sequence equal, pero el problema no es que no tiene una extensión de sequential equal, sino que tiene una secuencia equal que permite que vos compares un string con un int. Entonces la automática ya sabe ya el que no va a ser igual nunca, porque esto es número y esto es letras. Entonces ahí ya me traba el IntelliSense para que no haga eso. Pero de esta forma sí, queda igual. Bien, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Vimos cómo repetir ítems. También vimos cómo generar valores en un rango específico. Y por último vimos cómo generar una igualdad o verificación de que dos listados son iguales. No se olviden de dar me gusta al video, seguirnos en nuestras redes sociales. Si de repente tienen alguna duda pueden escribirnos en los comentarios. Desde ya muchas gracias y espero que tengan un excelente fin de semana.